hoy es diferente, todo ha cambiado y pienso tus promesas. Nunca me has dejado una y otra vez. Lo vuelvo a creer, tu mano me ha salvado. En medio de la noche, en ti seguro estaré. Peleas mis batallas, en ti yo confiaré porque eres vencedor, más que vencedor, y todos lo cantarán. Dice: eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Y eres único, Dios incomparable y bueno. Alzo mis manos al cielo, al que me ama, tú quien todo lo haces nuevo. Mi aliento en la mañana, mi paz cuando me duermo. Tú siempre estás sobrando, aun si no estoy viendo. Lo tengo que cantar, no me puedo callar. Puedo el cielo tocar cuando me inclino a adorar. Mi casa y yo te alabarán y hasta el fin. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo mensaje de nuestro servicio online. Y también bienvenidas a todas las extensiones. Hace tiempo que no grababa, bueno, hace un par de semanas en realidad. Estoy volviendo al ruedo, volviendo a nuestra rutina. Gracias a todos los que oran por nuestro hijo Emi, por nuestra familia, por todos los mensajes que nos mandan. La verdad es que vamos progresando y es un camino largo y extenso, pero lo recorremos de la mano de Dios y confiamos totalmente en que Él va a cumplir su propósito en la vida de nuestro hijo Emi y de toda nuestra familia y en nosotros como personas individuales también. Justamente hablando de crecer y cómo tuvimos que crecer forzadamente a través de toda esta situación, este mensaje de hoy tiene que ver con esta serie que estamos viendo en Salvas que se llama A Crecer. Definitivamente, una de las metas que Dios tiene para nuestra vida es que crezcamos. Dios no te salvó, Dios no te puso en una relación con Jesús y consigo mismo para que permanezcas siendo la misma persona todo el tiempo. De hecho, es bastante lamentable cuando uno va conociendo a lo largo de la vida a personas que no crecen espiritualmente. Y seguro que conoces algunos de ellos, espero que no sea nadie cercano, no se señalen entre ustedes, no se miren si alguien se ve identificado, si estás en un grupo. Pero me refiero a que así como hay infancia, adolescencia, juventud, o infancia, adolescencia y adultez, vamos a decirlo así, en la vida física, también podemos decir que hay algo así en la vida espiritual. Y es como que alguien conoce a Jesús y empieza su vida espiritual. La Biblia dice que ha nacido de nuevo. Es un bebé, es como un bebé, ¿sí? Y a un bebé
se le tolera todo y se le perdona todo porque simplemente un bebé está aprendiendo a vivir. Entonces, lo mismo un niño, tiene que aprender a no ser caprichosos, tiene que aprender a compartir, tienen que aprender a que algunas cosas no se puede tener todo lo que uno quiere en el momento en el que uno quiere. Entonces, es normal ver que estás en el súper haciendo las compras con tu hijo, con tu nieta, con quien fuera de 4 años y quiere que le compres un snack, papas fritas o algo así, y algunas veces puedes comprar y algunas veces no, o quizás le decís no, ahora no porque estamos por cenar, o ahora no porque estuviste mal de la panza, o como fuera. Y capaz que si no lo entiende, dale, Agu, dale, papá, ¿por qué no me compras? Qué malo que sos. No, no soy malo, simplemente que no. Y quizás terminan hasta llorando, haciendo un berrinche. Y hasta la gente que esté ahí lo va a entender, va a decir, ah, bueno, sí, qué sé yo, también tuve hijos, también tengo nietos, y sabemos que a veces los chicos no entienden que no pueden tener lo que quieren inmediatamente y entonces se ponen a llorar. Ahora, si tu hijo tiene 20 años de edad y actúa de la misma manera en el supermercado porque no le compras un chocolate, entonces eso no se va a ver para nada normal. No va a ser normal para vos. Para la gente que esté ahí va a decir, acá pasa algo, porque el tiempo que pasó en su vida no se correspondería con su madurez para entender que no puede comer un chocolate, o que estamos por cenar, o que no puede tener lo que quiere en el momento, en la cantidad que quiere en el momento en que lo quiere. Hay un momento de la vida para eso. Y espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, asistimos a veces como iglesia, como cristianos, a un mundo en el que algunas personas que caminan con Dios, cristianos, se comportan en la vida como si fueran adolescentes espirituales o como si fueran niños espirituales. Y están cuestionando a Dios, ¿y por qué no puedo tener todo lo que quiero? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué ¿por qué tengo que esperar? ¿Y por qué tengo que elegir entre estas opciones aquellas y cuando yo quiero elegir la otra? Menospreciando el consejo de Dios, menospreciando la palabra de Dios, o guiándose simplemente como se guían todas las personas que no conocen a Dios. Así que hay que crecer, porque envejecer no es lo mismo que crecer. Tenemos que grabarnos esto en la cabeza. El mero paso del tiempo no genera que automáticamente crezcas espiritualmente. Puedes tener 20 años de cristiano y tener las mismas decisiones malas, el mismo vocabulario, las mismas valoraciones, los mismos juicios que cuando tenías 1 año de cristiano. Pero pasaron 19 más. Deberías estar como en otra etapa. Me recuerda cuando el apóstol Pablo le dice, ustedes ya deberían estar comiendo alimentos sólidos, sin embargo tienen la necesidad de que les vuelva a dar leche, así como justamente como los bebés. Así que no es nuevo esto, pasó todo el tiempo. Quiero animarte a que puedas crecer, y por eso tenemos esta serie, y hoy en este segundo capítulo vamos a hablar acerca de un asesino secreto, que es el asesino secreto del crecimiento. ¿Sí? Vamos a hablar de qué cosa puedes cambiar de raíz, que tomando un par de decisiones correctas y cambiando esto de lo que vamos a hablar, vas a estar mucho más cerca de poder crecer y poder ser una persona madura o en maduración como cristiano. Te voy a decir, ahora que dije maduro en maduración, algo que aprendí. Difícilmente puedas encontrar a alguien que realmente sea una persona totalmente madura y que no le quede nada por aprender en la vida de Dios ni nada que corregir. Es más, es imposible. Cuando te encuentres a una persona que te diga no tengo más nada que aprender, cuidado con esa persona. Solo conozco cristianos en maduración, más que maduros, ¿sí? Y uno puede estar en maduración hace mucho tiempo, estar avanzado, pero nunca decir, no tengo más nada para aprender, ya soy un cristiano maduro. No, he escuchado, no necesito más de la iglesia porque eso es todavía para los nuevitos, para los que no. Yo ya estoy conectado con Dios de otra manera. Guarda con esas afirmaciones porque más bien están escondiendo inmadureces más que otra cosa. Tenemos una imagen ahí que vamos a poner en pantalla de un brócoli y sus raíces. Levanten la mano donde sea que estén si les gusta el brócoli.
eh, ha ganado mucha más. Cuando yo era chico el brócoli no existía. De hecho, la primera vez que vi un brócoli, digo, ¿qué es esto? Un árbol, un bonsái más chiquito que un árbol, que un bonsái mismo. Es un bonsái de un bonsái. Bueno, está bastante bien. Es como una versión, en mi caso es como una versión, el brócoli es como una versión más copada que del coliflor, que es horrible y blanco y por lo menos tiene color. pero bueno, ese soy yo. Pero lo que estamos viendo en pantalla es que también el brócoli tiene ahí sus raíces como planta. Y hay un gusanito invisible, microscópico, del que aprendí preparando este mensaje, que se llama así, atención, el momento biológico del mensaje. Se llama nematodo del nudo de la raíz. Nematodo del nudo de la raíz. Y es un gusano microscópico que es una plaga que se come las plantas, pero desde las raíces. Es decir, el resultado de que este gusano, de que esta plaga esté afectando a la planta, no se ve hasta que a veces es demasiado tarde. No es como las hormigas que van y te comen la planta, las hojas, sino que lo que hace es que impide que la energía, que las raíces puedan absorber energía de la tierra y de sus nutrientes y del agua, ¿sí? Le hace como nudos, por lo que leí y entendí, que le impiden pasar la energía. Por eso, de hecho, se llama nematodo del nudo de la raíz, como que le hacen nudos a las raíces. Y quedan, creo que ahí estamos poniendo en pantalla un resultado de cómo van quedando con el tiempo, si no descubrís cuál es el problema. Y definitivamente, ¿cuántas veces nos pasó que ves personas que han aprendido a hacer la performance de cristiano, de cómo uno se maneja en la iglesia, de lo que dice, lo que no dice, de cómo, todos los códigos, pero con el tiempo no están más? Y decís, ¿cómo pasó de un día para el otro esto? Nunca pasó de un día para el otro. Había un problema de nudo de la raíz, no estaba pasando la energía. ¿Sí? La planta se ve bien por afuera, pero después en el interior, en la raíz, no estábamos bien. Entonces quiero ayudarte a que no permitas que esto pase en tu vida. Nunca nuestros mensajes son para apuntar a otros, son para apuntar a nosotros mismos, ¿sí? La historia que vamos a desarrollar un poquito hoy es una historia del Antiguo Testamento donde vemos cómo tener un problema de raíz y no resolverlo ocasionó no solamente un problema personal, sino una división nacional que duró muchísimos años. O sea, estamos hablando de empresas quebradas, estamos hablando de familias divididas, amigos separados, gran calamidad en la nación de Israel, en el pueblo de Dios, a causa de no escuchar, de no tener a las personas correctas en la raíz de tu toma de decisiones, ¿sí? Vamos a hablar acerca de eso un poquito, ¿sí? Bueno, Salomón era rey de Israel, había sido Salomón, hijo de David, el rey David, conocido. Bueno, después vino Salomón. Ahora vamos a hablar de un hijo de Salomón, de nombre Roboam, ¿sí? Y la historia viene así. Salomón, por más que fue un tipo muy, muy sabio, y Dios dijo que no había sabiduría como lo que había encontrado en él, esto no lo privó de equivocarse mucho, y sobre todo al final de sus días. Lo cual me hace pensar, decir, cuidado, porque los más sabios, si se dejan estar, si se creen su personaje de sabiduría, también podés terminar tomando decisiones muy, muy estúpidas porque te dormiste en los laureles de tu gran sabiduría de años antes. Entonces, nunca tenemos que dejarnos estar, de estar bien cerca del consejo de Dios para no cometer estupideces en nuestra vida. Salomón había puesto dice la Biblia, un yugo, es decir, le cobraba altísimos impuestos y hacía que mucha gente del pueblo tuviera que trabajar gratis con trabajos forzados para él, en especial, según dicen, en todas estas grandes obras que hizo, como el super templo de Dios y muchas otras. Fue un momento de mucho crecimiento, pero parece que la gente tuvo que sangre, sudor y lágrimas. Esto provocó que en algún momento uno de sus generales se rebelara, de nombre Jeroboam, ¿sí?
de apodo Jero. No creo, pero quizás sí, quién sabe. Robo y Jero. Y Jeroboam, de hecho, pidió que un poco a Salomón que aflojara un poco la mano. Salomón dijo que no, y Jeroboam se fue exiliado a Egipto, ¿sí? Con bastante gente del pueblo que lo siguió. Entonces, volvemos a esta época de Roboam. Salomón ya no está. Roboam, heredero al reino, tipo joven, ¿sí? Empieza a reinar para todo Israel y vuelve Jeroboam de Egipto. Y entonces se presenta ante él contra la gente y le dice una cosa que tiene bastante sensatez. Dice, tu papá se le fue la mano, nos cobraba impuestos de más, nos hacía trabajar de más, y la verdad que nos estaba asfixiando. Y por lo tanto tuvimos que irnos y mucha gente se tuvo que rebelar y buscar su casa en otro lado. Y le dice, si vos nos tratás mejor, nosotros estamos dispuestos a volver y a remar y a seguir haciendo una gran nación. Si simplemente nos tratás mejor. Y lo que sigue tiene ahí en sus notas es lo que ocurrió. Dice, el rey Roboam consultó con los jefes que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. O sea, va con los ancianos, ¿sí? O con los, no vamos a decir ancianos, con los experimentados, los tipos que ya habían vivido, ¿sí? Y habían estado con Salomón. Y le dice, ¿qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? A este pueblo, o sea, no eran una familia o dos, eran un montón. Y ellos le respondieron, si usted se pone hoy al servicio de este pueblo, o sea, fíjate, como líder se pone al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. No había mucho que hacer, ¿no? Había que adoptar una postura lejos de la soberbia, lejos de decir, acá soy el rey y mando yo, ¿sí? Como dicen en inglés, my way or no way, ¿no? Como dicen, o sea, de mi manera o de ninguna manera. Y tratar de decir, bueno, negociemos, listo, yo soy el rey, ustedes son el pueblo, está bien, es cierto. Bueno, a ver cómo podemos hacer para tener más horas libres, cómo podemos hacer para que no haya tantos impuestos, para que sigamos construyendo juntos una nación, ¿sí? Y esto le aconsejaron los experimentados. Ya habían visto lo mal que le había ido a Salomón, con esta cosa de la mano dura y con creerse, bueno, yo como soy el gran sabio, me tienen que obedecer o irse. Dice, pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. O sea, fue con los compañeros del colegio secundario. Fue con los compañeros de infancia y de adolescencia, ¿sí? Y le dice, ¿y ustedes qué me aconsejan? Les preguntó a su grupo de amigos, a su banda de amigos. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, aliviennos el yugo que su padre nos echó encima? Y aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron, este pueblo le ha dicho a usted, su padre nos impuso un yugo pesado. Hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Arrancamos mal. Arrancamos mal, ¿no? Dice, si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, o sea, con algo de madera, con un palo, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha en que el rey Roboam había indicado a Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pues les había dicho, vuelvan en 3 días para saber mi respuesta. Pero el rey Roboam respondió, con brusquedad, o sea, fíjate cómo ya no es solo el mensaje, sino la forma, con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. El resultado de hacerle caso al consejo de los más jóvenes e inexpertos, a su grupo de amigos que quizás no sabían mucho de reinar, me imagino que no deberían saber mucho de reinar, en vez de escuchar a los tipos que tenían más experiencia y que buscaban lo mejor para todos, fue lo que se conoció como la división del reino de Israel.
En ese momento, no sé cuánto sabrás de historia de la Biblia y te cuento, no te puedo que asumir que lo sepas, ¿sí? Hasta ese momento el pueblo era uno, eran 12 tribus. Desde ese momento se dividió el norte y el sur. En el norte Israel, 10 tribus, y en el sur Judá, a cargo de Roboam. Y de hecho Israel puso como rey a Jeroboam. Pésimo le salió el quererse hacer el guapo y quererse decir my way or no way. Pésimo le salió. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi papá. Roboam, ¿quién te crees que sos? Pésimo le salió. Pasar a la historia como el rey que partió en dos el pueblo de Dios. O sea, hasta el día de hoy, que un tipo acá desde un estudio en Buenos Aires, Argentina, está hablando de él, poniéndolo como el ejemplo de algo que salió mal. Qué caro que le salió. Vamos a hablar entonces de no imitar o alejarnos lo más posible de los caminos que él siguió para llegar a tomar una decisión tan mala y tan recordada, porque después de la división trajo cautiverio. Unos fueron cautiverios a Babilonia, otros fueron cautivos a Siria, y así por muchísimos años, hasta que volvieron. Nada bueno para recordar, ¿sí? Digamos que ese asesino secreto del crecimiento, nosotros hoy vamos a simbolizarlo con la mesa a la que, una mesa virtual, una mesa imaginaria, vamos a decir la mesa de la sabiduría. Es la mesa a la que invitamos a ese grupo selecto de personas, 4 o 5, que están con nosotros, a las personas que les damos permiso para hablar a nuestra vida y para formar las bases en base a las cuales tomamos decisiones sabias o no sabias, sabias para nuestra vida. Todos nosotros nos sentamos en toda clase de mesas a lo largo de la vida, simbólicamente, ¿no? Hoy mismo tenés una mesa de la familia, que es tu familia. Esa no la elegís. Sobre todo si sos hijo, ¿no? Hasta que te independizás y formás tu familia, a esa mesa no elegís a tus padres, no elegís a tus hermanos, no elegís a tus primos ni a tus tíos. Es la mesa que te tocó, ¿sí? La mesa del trabajo, no los elegís. Es la mesa que armó tu jefe y te dijo, quiero que trabajes con este y con esta, y son los que te tocaron en la mesa. Hay que trabajar con ellos, te guste, no te guste. Podrás tener un poquitito de decisión. Si vos armás tu propio negocio, podrás decir que se siente ahí. Pero no son mesas en las que uno decide, tus compañeros de universidad o de facultad o de clase, son los que te tocaron, ¿sí? Y hay que estudiar con ellos y trabajar con ellos y hacer los trabajos con ellos. Lo que vamos a decir que es la mesa de la sabiduría son entonces personas a las que vos les das permiso que hablen a tu vida. Son los videos. En la mesa de la sabiduría de tu vida puede estar TikTok sentado diciéndote con su algoritmo, bueno, qué videos van a formar tu impresión de lo que está bien y lo que está mal, de lo que está bueno y lo que no está bueno, de lo que trae felicidad y de lo que no. Los podcasts que escuches, lo mismo, los libros que leas, lo mismo, y tenés toda la decisión del mundo. Nadie te va a obligar a mirar o a escuchar o a sentar a tu mesa de la sabiduría a esas fuentes de información, ¿sí? Entonces, vamos a decir así, para el propósito de este mensaje, el asesino secreto de tu crecimiento son las personas equivocadas en tu mesa de sabiduría. Las personas equivocadas en tu mesa de sabiduría. Muchas veces las malas decisiones se toman en grupo, sobre todo en la adolescencia. Recordá tu propia adolescencia. Recordá una macana, una situación, un lío que hayas armado siendo adolescente. Y es muy probable que no lo hayas hecho solo ni sola. Yo estoy tratando de acordarme. Una vez casi descarrilamos un tren. No fue mi idea, pero participé de la idea.
Es como que en la adolescencia no tenemos tanta conciencia del peligro y de las consecuencias, pero es como decir, bueno, un adolescente, un cerebro, 2 adolescentes, medio cerebro, 3 adolescentes, ningún cerebro. No es necesariamente así, pero es como que así, como que hay una propensión muy sencilla a meternos quizás en líos o no medir las consecuencias. Y quizás te pase recordar en compañía de quiénes estabas cuando te metiste en problemas. Y tampoco es patrimonio de los adolescentes, puede ser adulto y también es lo mismo. A quien tengas sentado en tu mesa de sabiduría, eso puede transformarse en una virtud para tomar grandes decisiones o en un asesino de tu crecimiento y de tu juicio para tomar buenas decisiones. Vamos a hablar un poquitito de eso entonces. Tu mesa de sabiduría, 3 cosas que hace o que está haciendo, ¿sí?, en tu vida. En primer lugar, tu mesa de sabiduría está enmarcando tu perspectiva. Enmarcando tu perspectiva, la forma en que ves la vida. Los lentes, yo estoy estrenando lentes, perdón, lo tenía que decir, pero... Y de hecho es una experiencia, estoy un poco contento, porque creo que los tengo puestos hace media hora nada más. Pero enmarcan mi experiencia de la vida, sobre todo porque son multifocales y es como que hago un gran esfuerzo para leer la pantalla. Veo todo, mi cerebro se tiene que acomodar a esta nueva perspectiva de la vida, ¿sí? Pero a veces tenemos una perspectiva de la vida que es la que las personas de las que nos rodeamos nos dieron. ¿Te diste cuenta que si vos miras algo en Instagram, después te empiezan a aparecer como todas las mismas cosas hasta que vos le decís, hey, esto no me interesa más? Digo, mirás alguna jugada de fútbol del Mundial 86, te empiezan a aparecer un montón de jugadas de fútbol del Mundial 86. Mirás un video de barcos chocando entre sí, te empiezan a aparecer un montón de reels de barcos. Y cada uno va teniendo una experiencia customizada en base a lo que creen que te interesa. Y esto explica muy bien que hay muchas formas de ver el mundo. Hay muchas formas de ver el mundo. Y si vos te has sentado en tu mesa de la sabiduría personas o fuentes de información que están llevándote a ver el mundo de una manera equivocada, va a ser muy difícil que te des cuenta de que hay otras maneras de verlo. Y el ejemplo que te di de Instagram es una tontería, barcos chocando, pero si vos formás convicciones de que da lo mismo seguir los pasos de Dios a la hora de formar una pareja que seguir los no pasos o los pasos random del mundo, bueno, entonces sí, probablemente creas que es la única manera de hacerlo, pero y no puedes reconocer que hay otras mejores maneras de hacerlo. Tener una mesa entonces de la sabiduría, para bien o para mal, buena sabiduría o mala sabiduría, enmarca tu perspectiva de cómo ves el mundo, ¿sí? Muchas veces, y ustedes saben que Salva, que es una iglesia donde abrazamos a todos y tenemos gracia con todos, pero la verdad tiene que ser dicha, muchas veces la perspectiva del mundo contradice la perspectiva de la palabra de Dios. En muchas áreas de la vida, en el valor que hay que darle al servicio al prójimo, en buscar la justicia, en el rol de lo material en nuestra vida y en muchas otras cosas también, ¿sí? Otro ejemplo que te puedo dar de esto, ¿sí? Y te doy un ejemplo de mi propia vida. Las canciones que escucho y sus letras. Yo soy rockero, me gusta la música y escucho todo el tiempo música y toco, tengo la guitarra y a veces trato de hacer un equilibrio entre las canciones con letra cristiana que escucho y las canciones con letra no cristiana. Escucho todo, ¿sí? O sea, no soy de los que dicen, ay, no, música que no sea cristiana. No, para nada. Hay música que me encanta, que forma parte de mi vida y canciones de toda mi vida que me encanta escuchar y las seguiré escuchando por siempre. Pero simplemente puedo, o debo y puedo, por ahora, discernir que porque me gusta una canción, no todo lo que dice su letra es algo que yo sostenga o que sea real para mí o que sean valores que yo sostenga. Puedo escuchar la canción, puedo disfrutar de los acordes, de las cadencias y de la virtud de los músicos, pero
pero sin creer todo lo que dice esa letra. Y también puedo decir, bueno, ya escuché bastante, ahora voy a escuchar un poco, no sé, esta mañana, el otro día, ayer, si no me equivoco, sí, me puse una playlist toda de música cristiana, te van a escuchar música cristiana, y como que vas balanceando un poco, ¿sí? Entonces, esta cuestión del balance y de los frenos y los contrapesos siempre está presente, lo he dicho en otros mensajes, nunca es todo un lado o todo el otro lado. Es más fácil la vida en los extremos, ¿sí? Pero no quiere decir que esté la vida correcta, ¿sí? En el balance y en el discernimiento, y puedes decir, bueno, un poco de esto está bien, un poco de esto otro, y voy compensando mis fuentes. Y voy entendiendo, ¿sí? Cómo se interrelacionan entre sí, cómo Dios y el mundo pueden acoplarse, no convirtiéndose en una cosa tibia que no es ni lo uno ni lo otro, sino diciendo, mi mente está en el cielo, mis pies están en la tierra. Y soy ciudadano del cielo, pero vivo acá. Entonces, puedo tener una perspectiva entonces correcta del mundo. Miren lo que dice Proverbios 15:22. Dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. En segundo lugar, una mesa de la sabiduría está para moldear tu corazón. Moldear tu corazón. Miren lo que pasó con Salomón. Salomón tenía parte de su evidente desliz por decirlo amablemente, dice que llegó a tener 700 mujeres, 700 esposas. Digo, no sé, ¿para qué tantas? Creo que difícilmente se podría acordar ni el nombre de cada una de sus esposas, pero miren lo que dice 1 Reyes 11, dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, mientras tanto hacer foco con los anteojos me están volviendo loco, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, tu Dios, como lo había sido su padre. No voy a caer en la estupidez de decir, ay, las mujeres te llevan... No, obviamente que no. Daría lo mismo si fuera una mujer con 700 maridos. El punto es este, ¿a quién sentás a tu mesa de la sabiduría? Si, claro, estaba rodeado de 700 mujeres y las 700 mujeres tenían otros dioses y bueno, y en algún punto se ve que cuando era viejo dijo, bueno, más sí, me voy con los otros dioses también. Fue parte de su desliz. O sea, las personas que sentó, de las que se rodeó, terminó siendo como ellas. ¿No te pasa cuando ves a alguien que entra en un grupo? Pasa mucho con los chicos, ¿no? Forman una tribu o entran en una tribu, en un grupo, y es como que tienen su propio código, sus palabras que tienen su propio... le asignan un significado propio para ellos, o giros idiomáticos, o un lenguaje como interno. Lo mismo te pasa a la hora de tomar decisiones. Yo hubo un tiempo que estuve empleado en un estudio legal donde todos eran de una manera no agradable, de una manera desagradable. Y recuerdo que a mí no me gustaba, pero con el tiempo empecé un poco a ser como ellos, con las mismas contestaciones, con una vocación por encontrar el error del otro, de disfrutar de hacer trabajar con miedo al otro y humillarlo para ver qué error cometió. Me acuerdo una vez, yo dirigía los ensayos en mi primera iglesia, ¿no? Estoy hablando hace 20 años o más. Y alguien no se había aprendido la letra y yo dije, bueno, o sea, no se aprendió, ¿alguien más no se aprendió la canción? Tipo, si yo no soy así. Pero claro, me estaba juntando demasiado tiempo en ese ambiente laboral tóxico, se me empezaron a pegar las formas y las empecé a llevar a otros ámbitos. Me acuerdo sus caras como diciendo, ¿y este comentario de dónde viene? Y esta comparación y esta acidez, ¿de dónde viene? Bueno, de las 700 esposas, de las personas con las que te rodeas y les das permiso para que se sienten a tu mesa, ¿sí? Como siempre decimos, estate con todo el mundo que quieras estar, pero no le des a todo el mundo permiso para que moldee tu corazón. Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Hay otras versiones que dice saldrá herido, saldrá enfermo. Te va a hacer mal. Te va a hacer mal rodearte de necios y darles un lugar en tu mesa selecta.
de tus formadores de opinión y de forma de tomar decisiones. En tercer lugar, esta mesa de la sabiduría determina tu destino. Y ahí tenés el gran ejemplo que te ponía cuando comenzábamos. Ese destino terminó siendo un reino dividido, o sea, afectó mucho más que a Roboam. Esa canchereada de decir mi dedo meñique es más gordo que la cintura de mi papá, le salió pésimo. Se debe arrepentir, pero arrepentido en esa vida y en todas las posteriores, de haber sido tan débil para tomar una decisión y tan soberbio en su forma de comunicarlo. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó el trono, dice Crónicas, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. O sea, se dividió y encima después terminaron todos en cualquiera, o sea, terminaron todos lejos de Dios, él y toda la gente. Y todo empezó por darle sentido y entidad al consejo de sabios no sabios, de los jóvenes, de los compañeros del colegio, que nada sabían sobre el tema, en vez de escuchar a los que sí sabían. Bueno, segunda y última parte, ¿cómo elegir entonces las personas adecuadas? ¿Cómo puedo elegir a las personas adecuadas? Te voy a dar tres preguntas o 3 tips, ¿sí? Hacé las preguntas correctas. La primera pregunta es esta. ¿Cuál es la fuente de su sabiduría? De verdad, para que alguien, vos digas, esta persona informa mi vida, esta persona, además de pasarlo bien con esa persona, además de salir al cine o a comer o a mirar fútbol, esta persona le doy permiso internamente para que sus valores, sus consejos le den a mi vida base. Bueno, ¿cuál es la fuente de su sabiduría? Si alguien te parece cool, si alguien te parece inteligente, quiero ser como esta persona. Bueno, hacete esta pregunta. Dice la Biblia, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, Santiago dice, y también ama la paz. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Este es el tipo de sabiduría que tenés que buscar. Ahí podés ver, bueno, la persona que estoy viendo como un modelo, como mi nuevo ídolo ídolo en buen sentido, ¿no? La nueva persona con la que quiero estar o que me gusta es algo a lo que pueda aspirar, ¿sí? Pregúntate si cumple con estos requisitos de sabiduría. La pureza, el amor, la paz, la amabilidad, está dispuesto a ceder ante los demás, o sea, el poder poner a los otros por encima de sí mismo, la compasión, las buenas acciones, bueno, todo lo que dice allí. Un versículo muy vigente de Isaías 5:20 que dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Es lo que te decía antes. Se va a dar de cara muchas veces, cara contra cara, lo que dice el mundo y el sistema en el que vivimos y sus valores de lo que dice la palabra de Dios. En algunas cosas puede coincidir, pero en muchas y muchísimas es todo lo contrario. Y vas a tener que elegir si hacer lo popular o lo correcto. Y muchas veces no es lo mismo. Segunda pregunta, ¿cuál es el fruto de sus vidas? Alguien a quien le vas a dar el derecho y la entidad para que pueda informar tu vida y tu sabiduría. ¿Cuál es el fruto de sus vidas? ¿Sí? Mateo dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. ¿Cuál es el fruto? Ejemplo. Hemos hablado de esto antes, ¿no? Personas o influencers que te prometen riquezas rápidas y demás. ¿Cuál es el fruto de su vida? Son ricos y... ¿Sabes que muchas veces me ha pasado como pastor que personas que no son pastores ni nunca lo fueron me quieran enseñar a ser pastor? Y yo me considero bastante enseñable. Siempre puedo mejorar, pero me considero bastante enseñable. Cuando veo a alguien que me puede enseñar algo, un libro, un método, un grupo, una iglesia... Sí, quiero saber, porque mi misión es ser el mejor pastor posible para la iglesia en la que sirvo.
Pero a veces cuando te vienen a vender el libro o el curso o la clase y preguntas, oye, ¿quién lo da? Tal persona. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? ¿Y esa persona alguna vez fue pastor? No. Ah. Me da un poco de curiosidad. Digo, es como el que no tuvo hijos que te quiere enseñar a criar a tu hijo. Está en su derecho de tener hijos, pero no vengas a enseñar cómo se crían hijos si nunca lo hiciste. O como el que nunca se casó que te quiere, no sé, enseñar cómo resolver problemas con tu mujer o tu marido. No. Yo no hablo de las cosas que no. Trato de no hablar, de no enseñar sobre cosas que no sé. Imagínate como que yo me ponga a dar consejos contables de cómo hacer los impuestos si no soy contador y no sé ni cómo se hace. Si yo mismo tengo que recurrir a otro para poder hacerlo bien. Entonces, fíjate cuál es el fruto. ¿Es una autoridad esta persona en lo que te quiere aconsejar? ¿O es alguien a quien le fue mal en ese área? No le des entidad a alguien para seguirlo en un área de tu vida si no le fue bien a esa misma persona en esa área de su vida. Tiene bastante lógica, pero la verdad es que hay mucha gente dando consejos de lo que ni siquiera pudo tener éxito en esa área de su vida. Bueno, y lo último, ¿cuál es la intención de los consejos? Porque tenés que buscar definitivamente personas que te quieran ayudar de corazón. Hay personas que van a querer manipularte para obtener algo de vos. Y después te van a decir, vení conmigo, haz lo que yo hago, seguí estos consejos. Quizás lo que quieren simplemente es compañía en el desastre, en el fracaso, no somos buenos, pero somos muchos, no sé. Fíjate, o sea, tratar de discernir un poco la intención. Me ha pasado tantas veces ver personas que venían bien en la fe y empezaron a tener compañías que no eran las mejores, incluso dentro de la iglesia. Y después terminan con esas manias o alejados directamente de la iglesia. Me ha tocado a veces escuchar cosas tan contradictorias. Pasó un montón de veces, que no lo digo por nadie en particular. Pero alguien que nos diga, no, porque en la iglesia de ustedes es light, o no hay una teología muy profunda, o no hay los mensajes tienen que ser más anclados en los idiomas originales. Y nosotros ya saben cómo somos. Nosotros damos mensajes que son totalmente bíblicos y teológicos que puedas poner en práctica, porque nuestra intención es que puedas crecer. Esta serie se llama Crecer. Bueno, sí, no. Nosotros no tenemos una iglesia donde vas como si fuera un seminario de lenguas bíblicas cada domingo. Y después cuando les pregunto, ¿y a qué iglesia? No estoy yendo a ninguna iglesia. ¿Cómo que estás yendo? O sea, al menos no éramos tan malos nosotros, al menos éramos una iglesia. Quizás hasta te engañas a vos mismo. O escuchás personas que no tienen la intención correcta. Rodéate bien. Roboam arruinó su vida y arruinó el reino y dio un montón de páginas para escribir en la Biblia que si no tuviera tomado malas decisiones, ni siquiera sería tan larga la Biblia, contando tanto tiempo de separación y de profetas en la separación y de cautiverios y toda clase de calamidades. Que no te pase. Ahorrate todo eso. Simplemente elegí a las personas correctas. Y cuando quieras pasarla bien, anda con quien sea. Pero cuando quieras crecer, no lo vas a poder hacer con quien sea. Y vas a descubrir que hay algún tipo de personas que son solo para pasarla bien, pero no para ir en profundidad. Y eso no significa ni dejar de amar, ni hacer a un lado, ni nada por el estilo. Lo hemos dicho un montón de veces. Amamos a todos. Pero la llave del corazón, la llave que accede al centro de cómputos de nuestra vida, al CPU, al centro de toma de decisiones que va a afectar tu futuro, no le puedes dar esa llave a cualquier persona. Lo tienes que tomar muy, muy en serio. Eso es demasiado importante para hacerlo sin pensar, ¿sí? Elegí en qué áreas. Esto está bueno. A veces tu mesa va a estar distinta porque no es lo mismo tu mesa de sabiduría cuando sos soltero, que cuando sos casado, que cuando estás criando o que cuando ya tus hijos son grandes. O sea que van a ir cambiando. O sea, ahora necesito a alguien que pueda nutrirme de buena información para esta etapa de mi vida. Por ejemplo, áreas que pueden funcionar. Vida espiritual y relaciones. Eso es para siempre, ¿no? Eso no cambia.
Y en eso los grupos pequeños en nuestra iglesia son re importantes, ¿sí? Y de hecho tenemos una historia que quiero compartirte, un testimonio acerca de alguien que empezó un grupo pequeño en su trabajo en nuestra iglesia global. Vamos a mirarlo. Hola, mi nombre es Sean Young. Asisto al campus de Saddleback Lake Forest, formo a profesionales financieros y empecé un grupo pequeño en el trabajo. Hace unos años, estaba en un momento muy difícil de mi vida. Vivía para mí mismo, haciendo lo que quería, haciendo lo que creía que me ayudaría a tener éxito. Y eso me llevó a Colorado, donde no tenía a nadie en quien apoyarme, y simplemente Dios me despojó de todo. Un amigo que conozco desde la secundaria, Stephen Moon, es el pastor del campus en South Bay. Y me dijo, bueno, el año pasado tuvimos esto llamado una vida, y escribí tu nombre ahí, y he estado orando por ti. Un amigo de la secundaria que oraba por mí y tener esa relación con él me trajo de vuelta a Dios. Todo lo que hice me llevó finalmente a mi ruina. Y luego, cuando escuché a Dios hice lo que Él quería. Él simplemente unió los puntos. Creo que así fue como finalmente regresé a California. Estaba mirando la aplicación de Saddleback y encontré recursos, pero supe que debía ser líder de grupo para usarlos. Así que dije, seré líder de un grupo pequeño para poder hacer mis devocionales diarios. Y tuve una compañera que le habló de Jesús a otra compañera de trabajo. Se llama Isa. Me preguntaba, ya saben, ella aceptó a Jesús, pero ¿qué sigue? ¿Cómo está ella? Y esa curiosidad fue lo que finalmente me llevó a empezar un grupo pequeño. Nos reunimos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, en la oficina. Así que es antes de que, ya saben, todos los demás lleguen. Es un momento de tranquilidad. Y usamos ese tiempo para compartir, hablar de nuestras vidas, conocer a los colegas a nivel personal y aprender más de Dios, para ver qué nos tiene preparado. Empezamos una nueva serie de videos y, tras el video, Isa se emocionó mucho. Y dijo que ha sido cristiana toda su vida. Pero ni una sola vez sintió una conexión. Y mientras hablaba, me di cuenta de por qué Dios me puso en este camino de empezar un grupo pequeño. Empezar un grupo pequeño, me ha impactado mucho más de lo que creía y pensé que lo hacía por alguien más. Y saben, invito totalmente a otros, si tienen el llamado, si tienen ese pequeño deseo. De empezar uno, den el primer paso, porque no tienen idea de a dónde los llevará Dios. Emocionante, ¿no? Emocionante escuchar esta historia. Vos podés tener las tuyas propias, ¿sí? No es ficción, es real, está grabado y todo, pero es historia real. No son personajes, no son actores, son personas reales, ¿sí? Bueno, otras áreas, trabajo y vocación, tu llamado, tus finanzas, tus proyectos, tu visión para vos mismo, para tu familia, ¿sí? Entonces, ¿quién está sentado a tu mesa? Es la primera pregunta con la que quiero terminar. ¿Quién está sentado a tu mesa? ¿A quién le estás dando esa entidad, ese derecho de formar tus decisiones? Y en segundo lugar, ¿quién está en la cabecera de la mesa? Y te voy a dar la respuesta al examen antes del examen. El que tiene que estar en la cabecera de la mesa siempre es Jesús. Siempre. Si Jesús no está ahí, si estás vos mismo u otra persona, la primera decisión que tenés que tomar es correrte de la cabecera y decir, Dios, vos tenés el lugar de la cabecera. Vos tenés que dirigir la mesa. Si nunca lo hiciste antes, haz esta oración conmigo y decirle, Jesús, hoy quiero recibirte como mi Salvador. Hoy reconozco que moriste por mí en la cruz.
Y quizás no tengo toda la información y no tengo la respuesta a todas mis preguntas, pero tampoco lo tengo que tener. Tengo fe suficiente para reconocer que moriste por mí y para pedirte que seas mi Salvador, y esa fe es la que pongo en práctica ahora. Amén. Gran forma de empezar. Llena la tarjeta de conexión, poné que aceptaste a Jesús o que querés saber más sobre el tema y podemos acompañarte, ¿sí? Dice el último versículo de Efesios: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ese Dios es el que tiene que estar sentado en la cabecera, porque ese es el Dios que quiere que crezcas y no le va a dar nada más placer que vos lo invites a que impulse y guíe ese crecimiento. Nos vemos la semana que viene y seguimos juntos aprendiendo a crecer.